¿ya? Y la formación de una frontera autónoma política y territorial del pueblo mapuche durante la colonia. En síntesis, lo que vamos a ver es cómo los españoles de alguna forma fracasaron en su proceso de conquista, principalmente en Chile. ¿Ya? En Chile, principalmente lo que es el sur de Chile, bajo lo que es cerca de Concepción hacia el sur. Porque en Santiago triunfaron, porque crearon Santiago. ¿Quién la creó? ¿Quién fue Santiago? ¿Se acuerdan? Lo dije en la clase pasada. Valdivia. Valdivia, muy bien. Pedro de Valdivia. ¿La calle Pedro Valdivia la han escuchado? ¿O el metro Pedro Valdivia? ¿O el billete de 500 pesos? He escuchado el preu Pedro de Valdivia. Claro, Pedro de Valdivia, el mismo Pedro de Valdivia. ¿Ya? A ver. Antes de comenzar a explicar un poco esto, necesito que veamos esto, que es una línea de tiempo de Chile. ¿Ya? Lo que me interesa de la línea de tiempo es esto, lo que vamos a ver. ¿Ya? Perdón. Lo que vamos a ver este año va a ser esto. Pero esto ya lo vimos en sexto básico. ¿Ya? Lo que vamos a ver este año es esto. A ver, dice que desde el 12.000 años antes de Cristo hasta el 1536 después de Cristo se conoce como el Chile prehispánico. ¿Qué significa Chile prehispánico, según lo que vemos acá? Fue la mitad de España y la otra mitad de no sé qué. No, prehispánico es antes de los españoles. Entonces, ¿en qué año llegaron los españoles a Chile, según esta línea de tiempo? 1536. Muy bien, 1536 va a llegar Diego de Almagro. Ya. Entonces, todo lo anterior se conoce como el Chile prehispánico. Y cuando llega Diego de Almagro se inicia lo que es el proceso de descubrimiento y conquista. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Que es de 1536 a 1598. ¿Ya? Que va a ser el proceso en donde va a haber guerras entre los españoles y ¿quiénes? ¿Quién puede ser? ¿Los españoles con quién se enfrentan acá en este periodo? Indígenas. Con Indígenas. los indígenas. ¿Cómo se llaman los indígenas en Chile? Mapuches. Los mapuches, muy bien. 1/10 para su compañero. ¿Y yo? ¿No dijiste nada? Sí lo dije, solo que estaba muteado. Ah, no es mi culpa. Ya, muy bien. Nicolás tiene 1/10 por decir eso. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy día principalmente es el descubrimiento y conquista de Chile. ¿Ya? Que después va a dar paso a lo que se conoce como el periodo colonial de Chile. ¿Ya? El periodo colonial prácticamente quiere decir un periodo en que los españoles estuvieron viviendo. Fernanda, ya, sé que fuiste tú la que rayaste. ¿Ya? Fernanda está rayando de nuevo. Por si acaso no les dije que cuando alguien raya la pantalla yo veo el nombre de quien raya. ¿Ya? Así que les voy a informar al profe César. ¿Se entendió? Para que no rayen la pantalla. Ya. Vamos a leer todos juntos. ¿Ya? A ver, batalla de Curalaba. Francisca. Sí, usted. ¿No puede leer? Alonso, Ah, ¿puede leer? Después el Javier no, que se está riendo. ¿Ya? no sé leer. Si sabe leer, ya. ¿Quién dijo?
Yo lo escuché en lenguaje, así que ya lee nomás, tranquilo, vamos. Batalla de Curalaba, conocida también como desastre o victoria de Curalaba. Según las fuentes, sean cercanas a españoles o mapuches, fue una importante derrota militar de las fuerzas españolas frente a los mapuches ocurrida en 1598. Es considerada una de las principales acciones bélicas de la Guerra de Arauco. Consistió en la casi total aniquilación de una columna comandada por el gobernador de Chile Martín Oñez de Loyola a manos de los huestes dirigidos por los Toqui Pelantraru, Huinquimila y Yanganamón. Esta derrota de la muerte del gobernador desencadenó el abandono masivo de varias ciudades y fuertes españoles del sur de Chile, la destrucción de las 7 ciudades. En el contexto general, la guerra de la batalla abrió la rebelión mapuche en 1598. Terminó con la estrategia española de conquistador totalmente al territorio mapuche, abriendo paso a los periodos de guerra defensiva y posteriormente a la implementación de una política diplomática basada en los llamados parlamentos mapuche. La importancia de la batalla reside más en su efecto desmoralizador sobre los españoles que en su magnitud material o el número de hombres involucrados. Bien, Alonso. Ya. Ya, descripción de la batalla. Javier, lee el primer párrafo, por favor. Perdedor. Gracias, Alonso. Después viene Álvaro. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ya. Descripción de la batalla. La imprevisión de la tropa y sus jefes fue entonces notoria. Soltaron sus cabalgaduras para que pastaran y acamparan, sin despachar partidas de exploradores. Simplemente se establecieron turnos de vigías que, producto del relajamiento de la disciplina militar que imperaba en las tropas españolas, posiblemente no fueron cumplidos a cabalidad. Álvaro. Los Antón, españoles después supusieron que el mismo mensajero indígena que llevó el mensaje de Angol a la imperial previno a las fuerzas mapuche del camino que debía formar la caravana de Oñez de Loyola. Como sea, el Futa Toqui Paiyamaku y su Toqui Pelentrau habían concentrado sus fuerzas en las cercanías. Reunió allí su avanzada de unos 300 hombres, que dividió en 3 cuadrillas. Se reservó el mando de una de ellas y se entregó las otras 2 a los loncos Anganamón y Huaquimilla de Lumaco. Antoine, usted. Gracias. El ataque tras un silencioso avance nocturno se desató en los primeros momentos del alba, del día 23 de diciembre. El ímpetu de los mapuches sorprendió a los españoles en el mayor descuido y desorganización. Muchos soldados castellanos trataron de huir. Me pierdo. Déjeme acercarme, Marcelo. Ya. Despeñándose en un barranco cercano. Solo un arcabucero alcanzó a disparar un tiro solitario antes de ser muerto de un macanazo. El gobernador no alcanzó a vestir su armadura, pero logró tomar su escudo y espada y empeñar la lucha por breves momentos. Pero Anganamón le dio un lanzazo dándole muerte. Clarisa, ¿puede leer? Los españoles murieron casi en la totalidad. El gobernador pereció al igual que los corregidor de Arango. Capitán Juan Guirao, el capitán Don Antonio de Guilleguillos y Villegas, de algunos frailes franciscanos
que acompañaban a la comitiva: Juan de Toba y Miguel Rosillo. El primer de los casos últimos fue durante el tiempo venerado en Chile como Mártir. Murieron también muchos indios auxiliares. Según la tradición, sobrevivieron solo españoles al clérigo Bartolomé Pérez y soldado Bernardo. Bernardo de Pareda, el primero que fue canjeado por las indígenas de 2 años después, y el último quedó en el campo de la batalla con 23 heridas, por lo que fue dado muerto por sobrevivido. Ya. Sobrevivido. Entonces, a ver, miren, es súper importante esta batalla. A ver, si nosotros estamos viendo antes que los españoles empezaron a llegar a Chile, fundaron ciudades, siempre tuvo la resistencia del pueblo mapuche, ¿ya? ¿Y qué explicaba esta batalla? ¿Quién ganó en esta batalla? Los mapuches. Los mapuches. ¿Ya? Sí. Va a ser la gran batalla donde van a ganar los mapuches. ¿Ya? ¿Y por qué a algunos le dicen desastre? Si yo digo desastre de Curalaba, ¿de qué parte estoy viendo eso? De los españoles. De los españoles. Si yo digo victoria de Curalaba, De los mapuches. entonces por eso dice, para algunos victoria, para otros desastre. ¿Ya? Fue la primera gran victoria de los mapuches y que hizo que los españoles dejaran de iniciar el proceso de conquista, es decir, ya dejaron de conquistar y pusieron un límite en la frontera. Es decir, los españoles, después de esa derrota, no volvieron de alguna forma a seguir molestando a los que serían el pueblo mapuche, empezaron a tener nuevas relaciones con ellos. Miren, les voy a mostrar un video de un poco de, es una canción más que todo, de lo que fue Curalaba, ¿ya? ¿Se ve? Desde las alturas de la hermosa cordillera, soldados armados vienen llegando, clavando cruces, banderas, sus ojos brillan. Ya, a ver, antes de que continuemos, ¿a quién representa ese personaje? ¿Diego de Almagro? Pedro de Valdivia. Ah, ese mismo. Ya. ¿Pero qué están llegando con cruces, con eso? Porque eso lo vamos a ver después, ¿no? Fíjense que están llegando a Chile. Al ver el sur, al ver el sur, al ver el sur, al ver el sur, ¿desde dónde? Y desde hace tiempo el hombre mapuche habita, ay, su tierra ancestral, su tierra ancestral, su tierra ancestral. Ya. ¿Qué está pasando ahora en la canción? Llegaron con los mapuches. ¿Que estaban viviendo hace mucho tiempo? Sí. Su tierra ancestral. Su tierra ancestral, vienen espantando hasta los vientos, construyendo sus ciudades de paisajes a veces siniestros. Quieren lo nuestro, vienen espantando hasta los vientos, construyendo sus ciudades de paisajes a veces siniestros. Quieren lo nuestro, esta es la batalla de Curalaba. Cientos de caballos desbocados van corriendo en la batalla de Curalaba. Al río caen los soldados, se los lleva el viento. Es la batalla de Curalaba, del mapuche, fue la batalla. Esta es la batalla de Curalaba. Mapuche fuertes guerreros,
Aruanganamón y Guayquimilla. Su tierra defienden, hacen frente a la batalla. Alzan al viento sus lanzas, arde la sangre de nuestro sur, de nuestro sur, de nuestro sur, ay, de nuestro sur. Pero los soldados tienen miedo, temen al fuego, sangre mapuche, línea de fuego, los invasores huyen, 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 huyen. Desesperados los españoles buscan fuerzas. Extravagante llamado Oñez el Oyola que le advierte el cometido. Y cabalgando va desde el cielo, las nubes anuncian la batalla, el desastre es inminente. Se miran desde lejos y ensayan movimientos, espadas y miradas afiladas. Tiembla dura lava, ya es de noche, todos duermen, pelan taros sigilosos y llama a su gente a expulsar los intrusos todos juntos. Muralla de fuego, junta el miedo que la sangre tira, la sangre tira, la sangre tira, la sangre tira, la sangre. Y esta es la batalla de Curalaba, cientos de caballos desbocados van corriendo, van en la batalla de Curalaba, al río caen los soldados se los llevan bien. Es la batalla de Curalaba, del mapuche, mapuche fue la batalla de Curalaba. Esta es la guerra que aún no se acaba, que aún no se acaba, que aún no se acaba. Ya, ¿se dieron cuenta un La poco? de lo madre del cordero, la mejor ¿Qué? canción. La madre del cordero, la mejor canción. Ya. Se dieron cuenta que prácticamente es una batalla que van a ganar los mapuches. Ya. Todos los mapuches, o sea, todos los españoles mientras ya llegan invadiendo. Ustedes, por ejemplo, en lenguaje están viendo lo que ¿Qué le ladra tanto ese perro? es la araucana. La araucana. ¿La araucana? ¿Ya? El libro, la araucana, ¿cierto? De Alonso de Ercilla. Eso es lo que les dijo la tarea que tenían que hacer en lenguaje, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí. Ya. Ya, entonces vamos a empezar un poquito. A ver, la Araucanía. ¿Ya? La Araucanía es el territorio donde se ubican los mapuches. ¿Ya? Por eso se llama la Araucana el libro. ¿Ya? Ubicado entre el río Biobío y el río Tolten. Es decir, entre Concepción y Temuco. ¿Ya? ¿Qué hicieron los españoles durante mucho tiempo? Llegaban hasta estas zonas y fundaban ciudades. Como vieron en el video, mientras avanzaban los españoles que iban formando, sacando las casas de los mapuches y transformando las casas de los mapuches en sus casas y fuertes. Hasta que empezaron a llegar a encontrarse con el pueblo mapuche. ¿Ya? ¿Y qué iba a ocurrir después de la batalla de Curalaba? Principalmente, los españoles dejaron de seguir avanzando hacia el sur y se quedaron al norte del río Biobío. Y todo este territorio se llamaba, el que se conoce como la Araucanía, era territorio mapuche. ¿Ya? A ver, tenemos que tener en cuenta que los españoles prácticamente arrasaron todo el norte del país, hasta llegar a lo que sería la batalla de Curalaba. Después de la batalla de Curalaba, los españoles perdieron todas sus ciudades al sur, ¿ya? Perdieron los lavaderos de oro. ¿Ustedes saben que un lavadero de oro? ¿Lo que están en los ríos? Sí, en los ríos. Ustedes pasan por un río y meten como un colador por el río, sale el agua y salen pepitas de oro. No van a encontrar mucho oro así, pero sí. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Los españoles tuvieron que retirarse del sur de Chile. ¿Ya? Súper importante eso. Y tuvieron que cambiar su forma de economía, ¿ya? Porque cuando venían acá, llegaban principalmente a extraer oro. Acuérdense, el mercantilismo es súper importante. Ahora van a tener que buscar otras formas de economía, porque ya no pueden seguir
buscando oro al sur de Chile, porque al sur de Chile estaban los mapuches. Y si se dieron cuenta en el video, ¿podían pasar o no? Miren, ¿qué empezó a ocurrir? Y esto es muy importante. Después de que pasa esta batalla de Curalaba, ¿ya? Hay una frontera entre los españoles y los mapuches. Los mapuches se van a encontrar en lo que se conoce como la Araucanía, al sur del río Biobío. Es decir, aquí, ahí. Toda esta zona era mapuche. Y toda la zona de acá era, de aquí para arriba era española. ¿Ya? Entonces hubo un freno en lo que es la conquista española. Imagínense, los españoles habían llegado desde México, habían viajado hasta el sur, hasta Perú, y habían conquistado todo, y acá se tuvieron que parar. Porque no estaban avanzando. Estaban los mapuches. ¿Ya? De alguna forma los mapuches no pudieron pasar. ¿Y por qué los mapuches pudieron pasar? No los dejaron pasar. En cambio los incas, que eran más grandes, perdieron. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creemos que los incas, que eran los gigantes, un imperio gigante, y los mapuches, que eran puros pueblos pequeñitos, no les resistieron? Profesor, Diga, profesor, Álvaro. porque también creían en Dios y pensaban que eran Dios, además que los incas y los aztecas se regían por un líder, y si caía el líder, caía el imperio. Claro, exactamente eso. Como el imperio es muy centralizado, cae el líder, caen todos. En cambio, los mapuches eran pueblos, y si mataban a uno, salía otro rápido. Otro líder a reemplazarlo. No era tan jerarquizado, no había como un emperador representante de Dios. Ellos creían en dioses, sí, pero no eran tan centralizados que si moría el líder, morían todos. No, acá pudieron hacer mucha resistencia, y resistieron más de 300 años. Ya, eso tenerlo claro. Profe. ¿Y Valdivia, para abajo, de quién era? Valdivia estudió siendo una zona bueno, pues encontrar aquí. También había mucha tierra, pero eso no había nada. Frontera natural. Aquí no se podía pasar. En el pueblo mapuche. Profesor, Aquí había que llegar en barco, pero no existía. Profe, no se escucha. No. profesor, no se escucha. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Se Sí, escucha, no? ¿podría repetir de nuevo, profesor? A ver, que por ejemplo, Valdivia era muy difícil llegar porque tenía que llegar en barco. Era una zona que, esta zona era la zona de los mapuches. ¿Ya? Y nunca no se podía pasar porque morían. Aquí podíamos ir en barco y ¿ya? Pero esta zona era poco probable. Y ustedes ya vieron, por ejemplo, en lo que es lenguaje, están leyendo La Araucana. ¿Ya? Que La Araucana es un libro que trata esta guerra. La guerra que vivieron los españoles con los mapuches. ¿Ya? Por eso es súper importante también bien que lo lean texto. ¿Ya? Aquí iba a estar atento a una vez que hablan de La Araucana. ¿Ya? Ya. La guerra de Arauco. ¿Ya? La guerra de Arauco se llama guerra de Arauco porque ¿quién se enfrentará? Araucanos contra españoles. Araucanos. A los mapuches se les decía araucanos. ¿Ya? Entonces, a ver, tenemos que tener claro que antes de la batalla de Curalaba, las primeras décadas fueron, no, después de la batalla de Curalaba fueron muy violentas. ¿Ya? Es decir, peleas como estas fotos que ven acá, súper violentas. ¿Ya? Existían expediciones relámpagos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los mapuches se metían un día al territorio español y se llevaban cosas y robaban. Podían robar mujeres, etc. Por ejemplo, acá vemos fotos que están robando. ¿Qué están robando en esa foto? ¿Los mapuches? Una mujer. Una mujer. Rayos. ¿Ya? ¿Me da una décima? ¿Qué? ¿Me da una décima por responder? No. Ya.
Esos robos que hacían los mapuches en territorio se llamaban malones. En cambio, los españoles también hacían lo mismo. Entraban a territorio mapuche, al sur del Biobío, y hacían lo mismo. Le robaban comida, le robaban mujeres, y esas se llamaban malocas. Estas son las guerras de los malones y las malocas. Y ahora, prácticamente, el español llegaba, robaba al mapuche y se iba. Súper rápido, guerra relámpago. Y lo mismo hacía el mapuche. A ver, fíjense en esto. Sí, voy a subir el power. Fíjense en esto. ¿Qué tienen los mapuches que no tenían hace 100 años acá? ¿Lanzas? Caballos. Caballos, muy bien. Ustedes saben que los caballos no existían en América antes. Y los mapuches aprendieron a dominar el caballo. Me sale un perro ahí, no sé por qué sale un perro, pero... claro, las mujeres eran por secuestro, trofeos también se consideraban por eso. ¿Ya? Profesor, Diga. también se ve que tiene como una cruz, una espada de cruz, ¿sería? Sí, no sé por qué será esa cruz. Porque los mapuches no eran cristianos. ¿Ya? Pero ahora puede ser una lanza. No sé. Voy a averiguar esa foto, no me di cuenta de eso. ¿Ya? Pero aquí vemos a los mapuches robando. Que sería un malón. ¿Ya? A ver, después de esas guerras violentas de malocas y malones, vienen otro periodo que es la guerra defensiva. ¿Ya? Los españoles y los mapuches se empezaron a aburrir un poco de la guerra porque eran muy violentas. Entonces, un jesuita, el padre Luis de Valdivia, propuso lo que es la guerra defensiva, que solo los sacerdotes iban a poder entrar al territorio mapuche. ¿Ya? ¿Por qué solo los sacerdotes pueden entrar al territorio mapuche? ¿Cuál era el fin? Era evangelizarlos. Y eso es muy importante, porque además de venir a buscar oro y plata, los españoles tenían otra idea. Para obtener el apoyo del Papa, era evangelizar a los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir? Transformar a los pueblos indígenas en católicos. Entonces, ¿qué hizo el padre Luis de Valdivia? Dijo, ya, los mapuches son humanos, lo único que tenemos que hacer es educarlos y transformarlos al catolicismo para que sean como nosotros. En vez de seguir peleando contra ellos, hagamos la guerra defensiva. ¿Qué vamos a hacer? Los sacerdotes nomás vamos a cruzar y vamos a evangelizar. ¿Qué creen que les pasó a muchos sacerdotes? Los mataron. Los mataron. Muy bien. Los mataron. O sea, un sacerdote, y hagamos ustedes son un pueblo que intenta defenderse y entre un sacerdote para hablarles de un Dios que ustedes no creen. Muchos sacerdotes van a morir, ¿ya? Otros no. Pero la idea era, de alguna forma, en vez de seguir peleando así robándose y con armas, sino peleando con la palabra, evangelizándolos. Esa era la idea. Profe, ¿y cómo se comunicaban? Aprendían a hablar el idioma. Ya los sacerdotes empezaron a hablar y a buscar formas de comunicación con ellos. Por ejemplo, yo les recomendé que vieran la película La Misión. La película La Misión era una forma de hacer guerra defensiva, ¿ya? Era evangelizando. La misión se trata de un pueblo en Paraguay, donde entran unos sacerdotes a evangelizar al pueblo y de alguna forma hacer casa, vivir en comunidad. ¿Cómo llegaban ellos con el idioma? Esos sacerdotes, los jesuitas principalmente, llegaban por la música. Entonces se metían al pueblo, a la selva, empezaban a tocar una flauta y le llamaba la atención a los indígenas y así empezaban a comunicarse. Después empiezan a aprender el idioma, etcétera, etcétera. Pero era una forma, por ejemplo, la que se ve en esa película, que es muy buena, es la música. Después de la guerra defensiva viene la guerra hacia mediados del siglo XVII, ¿ya? Profe, Es mediante los parlamentos. ¿Antoine? pero al final lograron evangelizarlo, por decirlo así. No todos, ¿ya? De hecho, a ver, la guerra de Arauco, se puede decir que hasta el día de hoy sigue siendo un problema. Si nosotros vemos, ¿cuál es el problema de la Araucanía?
con los mapuches sigue existiendo un problema. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Y hacia mediados del siglo XVII ya no funcionó la guerra agresiva, ni los malones ni los malocas. No funcionó mucho lo de evangelizar. ¿Qué va a ocurrir? Van a ocurrir los parlamentos. ¿Ya? Como ya no funcionó ninguna de las otras cosas, se van a ver los parlamentos, que eran donde los líderes españoles iban a buscar a los líderes mapuches y se reunían en acuerdos para llegar a la paz. Parlamentos viene de hablar. Entonces, se juntaban principalmente a hablar y a solucionar los problemas de una forma más pacífica. Igual, no podría decir que era tan pacífica, porque muchas veces los mapuches eran engañados por los españoles. ¿Ya? Uy, se me está acabando la hora. ¿Ya? Entonces, lo que vimos hoy día en sí es cómo se da la guerra entre los españoles y los mapuches en Chile. ¿Ya? Y es súper importante porque ustedes lo van a ver en lenguaje. Ya le hicieron la tarea de lenguaje, ¿no? No. Sí. Sí. ¿Ya? Acuérdense que de la tarea de lenguaje están leyendo la araucana. Que la araucana también explica mucho esto de la pelea entre los mapuches y los españoles. ¿Ya? Y es importante esto y entender que la batalla de Curalaba marcó un antes y un después. ¿Ya? Porque ese antes y después ya va a significar que no va a existir una guerra tan directa, sino que van a existir diferentes formas de hacer guerra, como las guerras relámpago, que entraban a robar los españoles a territorio mapuche y los mapuches a territorio español, y se robaban cosas. Las guerras defensivas, que eran los parlamentos, o sea, las guerras defensivas cuando iban a evangelizar, y después los parlamentos. Diferentes formas de relacionarse entre los españoles e indígenas. Y entonces, esto. Tenemos que responder estas preguntas. ¿Por qué algunos llaman desastre de Curalaba y otros victoria de Curalaba? Fue una de las preguntas que hice al principio. Porque ganaron. ¿Ya? La Cada uno lo primera hace solo. No sé para qué hago así si lo puedo silenciar. Ahí está. ¿Ya?